Hoy te voy a hablar de las 7 mejores películas de terror de toda la historia. Y es que parte de su éxito y de su terror es que están inspiradas en hechos reales. Así que hoy te voy a contar los casos reales de estas cintas de terror que, digan lo que digan, se merecen su puesto en lo mejor del horror en la historia del cine. Si no estás de acuerdo con algún puesto, déjalo en los comentarios. Y si quieres que haga una segunda parte, deja tu like. Si este video llega a los 2000 likes, haré ese video. Y si te gustan las películas de terror, las curiosidades y todo lo relacionado al mundo del cine, únete al Cine Club. También estoy subiendo mucho contenido en TikTok, Instagram y hasta Facebook especialmente para ti, así que ve a seguirme. Se viene un videazo, así que cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Este es uno de los mejores villanos del cine de terror y parte de ello es porque su historia está inspirada en hechos reales. Se trata de los incidentes del lago Bodom. El 5 de junio de 1960, en el lago Bodom de Finlandia, 3 adolescentes, 2 chicas de 15 años, Maila y Anja, y un joven de 18 llamado Seppo Antero, fueron asesinados a puñaladas y golpes mientras dormían en una casa de campaña a orillas del lago Bodom. Un cuarto adolescente de 18 años llamado Nils fue hallado en el césped tirado y herido, pero sobrevivió. Este crimen causó una gran conmoción en Finlandia y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. El sobreviviente, quien sufrió una contusión cerebral, fracturas en la mandíbula y varios huesos de la cara, declaró ante las autoridades y afirmó haber visto al atacante vestido de negro y con una máscara. Este caso llegó hasta misterios sin resolver y se halló que el crimen tuvo lugar entre las 4 y 6 de la mañana, pero misteriosamente los cuerpos fueron encontrados recién las 11 de la mañana por un carpintero de la zona quien alertó a la policía. El asesino atacó a sus víctimas desde los laterales exteriores de la tienda de campaña y no entró en ella. Antes de irse, se llevó algunos objetos personales de las víctimas, como las llaves de sus motos, aunque los vehículos quedaron estacionados en sus lugares. Nunca se encontró el arma homicida, pero sí varios de los objetos robados que fueron descartados cerca de la zona. A lo largo de la historia varias teorías han surgido acerca del asesino, pero eso inspiró a que uno de los asesinos más famosos en la historia del cine de terror usara una máscara de hockey y también atacara a sus víctimas en un campamento cerca de un lago. The kids of Elm Street don't know it yet. Si me preguntan, esta es una de mis películas favoritas del cine de terror. Y aunque no está inspirado solamente en un caso real, sí que toma varios elementos macabros de varios. Pesadilla en Elm Street está inspirado en una serie de sucesos que el director Wes Craven leyó en el periódico de los años 70 y 80. Un grupo de jóvenes sufrían pesadillas intensas, que los llevaron a evitar dormir por miedo a lo que encontrarían en sus sueños. Este fenómeno fue conocido como el síndrome de la muerte nocturna inexplicable, y que resultaba en que estas personas aparentemente saludables fallecían durante sus sueños, sin ninguna causa médica identificable. La comunidad médica no podía y todavía no ha podido explicar por qué esto sucedía, pero muchos de los sobrevivientes relataban haber tenido pesadillas tan intensas que creían que si dormían, morirían. En algunos casos, las víctimas intentaron permanecer despiertas durante días antes de colapsar finalmente y morir mientras dormían. Una de las familias de los jóvenes que fallecieron encontró una cafetera oculta en su armario, lo que indicaba que había estado usando café para mantenerse despierto. Pero para el clásico villano Freddy Krueger, Wes Craven se basó en una anécdota más personal. El director dijo que el nombre Freddy vino de un niño que solía intimidarlo cuando era joven, y también su apariencia, especialmente el sombrero y el suéter, se inspiró en la imagen de un sujeto mayor que Craven vio desde su ventana cuando era tan solo un niño. Este sujeto solía pasar por las noches, y cada noche se detenía algunos minutos para mirar hacia su ventana. La combinación de estos elementos, junto con el concepto de morir en los sueños, formó la base de Pesadilla en Elm Street. I'm your boyfriend now, Nancy.
No. a national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. No existe, no hay mejor payaso de terror que Pennywise. Pero la historia real nace de las páginas y de la pluma del escritor de terror Stephen King. En la novela It de 1986 se explora el miedo a profundidad en varios matices, no solamente uno. Uno de estos matices es el miedo a los payasos, que se le conoce como colorofobia. Cuando Stephen King escribió It, ya existía por aquel entonces una creciente sensación de inquietud y de miedo hacia los payasos. Pero fue la noticia del arresto de John Wayne Gacy lo que impulsó definitivamente para crear a Pennywise. John Wayne Gacy era un hombre que trabajaba como payaso en fiestas infantiles y eventos, también bajo el nombre de Pogo el Payaso. Este hombre tenía una doble vida. Por un lado, era un hombre respetado en su comunidad, conocido por su trabajo como empresario y su participación en eventos locales, donde entretenía a los niños disfrazado de payaso bajo el nombre de Pogo el Payaso. Pero por el otro, era un depredador que cometía crímenes atroces. A pesar de esto, Gacy trató de llevar una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos y eventualmente se convirtió en un exitoso empresario, participando activamente en su comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada respetable, Gacy ocultaba impulsos oscuros que lo llevarían a cometer uno de los peores crímenes en serie de la historia de Estados Unidos. Entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy secuestró, torturó y mató a más de 33 niños. Así es, más de 33 niños. Gacy atraía a sus víctimas ofreciéndoles falsas esperanzas y llevándolos hacia su casa en Chicago. El hombre solía enterrarlos él mismo en el patio de su casa, y esto complicó la búsqueda posterior de las autoridades, por lo que la historia real del payaso Pennywise es el payaso Pogo. Conforme más avanzamos en este top, más me acerco a películas cada vez más favoritas en todo el género del terror para mí. Y Halloween probablemente es una de esas que ocupa un lugar especial en mi corazón. Y es que sí, la historia de Michael Myers también está inspirada en hechos reales. Se trata del caso de Stanley Steers, quien inauguró su lista de crímenes a tan solo sus 11 años, cuando acabó con la vida de sus padres y su hermana en Iowa, Estados Unidos, justo como Michael Myers. Stanley terminó en un psiquiátrico, pero años más tarde se escapó durante la noche de Halloween y volvió a matar. Si bien Stanley escapó del psiquiátrico, el detalle de que fue durante una noche de Halloween, la realidad es que es más bien un mito. Pero el director de Halloween, John Carpenter, explicó que tomó como referencia la historia de este chico, pero a la vez lo elevó a Michael Myers como un fenómeno que no era humano, sino maldad pura. Además, para escribir el guión, Carpenter visitó una institución mental y allí le llamó mucho la atención de un niño de 12 o 13 años con una mirada perturbadora, la misma que describiría en su película. Él mismo la describió como una mirada diabólica real. En la película, el psicólogo de Michael Myers, el Dr. Loomis, se refiere a él de una forma muy espeluznante. Tiene una cara pálida y no muestra emoción alguna. Los ojos son muy negros como de demonio. Pasé 8 años intentando llegar a él y otros 7 años tratando de mantenerle encerrado, porque me di cuenta de que lo que quiera que fuese que estaba viviendo detrás de los ojos de ese niño era pura y simplemente maldad diabólica. El terror siempre ha estado ligado al suspenso, y uno de los máximos exponentes, si no es que el máximo, es Psicosis, una película que no puede considerarse únicamente como suspenso, porque cuando ves su historia y cuando investigas la historia real en la que se basó, sabes que hay mucho terror allí. Se trata del caso de Ed Gein, quien en 1957 fue arrestado en Plainfield, Wisconsin, por el asesinato de 2 mujeres.
Después de su arresto, la policía encontró en su casa muebles y ropa hecha con piel de humanos, así como restos de cadáveres. Antes de este hallazgo, los psiquiatras concluyeron que Ed intentaba hacer un traje de mujer para poder fingir ser su madre, justo como en Psicosis. De acuerdo con la publicación, los orígenes reales de Psicosis vienen de Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, y al igual que en la película, sufrió abuso psicológico desde niño, principalmente por su madre Augusta, lo que desencadenó ese comportamiento. Tras la muerte de su mamá, los sentimientos de amor y odio de Ed que sentía hacia su mamá lo impulsaron a lucir como ella. A su vez, el joven comenzó a sentir gran atracción por profanar tumbas y robar cadáveres de mujeres de mediana edad para sustituir la imagen de Augusta. A pesar de que se centró en robar personas muertas, tiempo después se le atribuyeron algunas desapariciones en los alrededores de Plainfield. Tras varios exámenes psicológicos, los especialistas concluyeron que Ed Gein padecía esquizofrenia, por lo que fue internado en el manicomio del estado hasta sus últimos días. Así, la historia del carnicero de Plainfield sirvió como inspiración directa y real para Alfred Hitchcock y su película Psicosis, la cual sigue siendo una de las mejores películas de terror de nuestros tiempos. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me. Sí, el Hotel Overlook existe en la vida real. El Resplandor, la famosa novela escrita por Stephen King en 1977, no solamente fue una inspiración divina, sino que se basa en una experiencia propia que vivió con su esposa en el Hotel Stanley. Al igual que el Hotel Overlook, donde Jack Torrance y su familia pasan el invierno recluidos, el Hotel Stanley se esconde entre las Rocky Mountains, en el pequeño pueblo de Spark, Colorado. Y tal como el Overlook, es una enorme estructura victoriana con 48 habitaciones. Este hotel fue construido en 1909 y ha pasado por algunas renovaciones, pero mantiene su esencia original. Los interiores de madera rechinan, el tapiz antiguo se ha mantenido y los extensos bosques lo rodean con su oscuridad. Todo ese hotel fue material para el terror que Stephen King escribió en El Resplandor. Y es que fue en 1974 cuando el escritor llegó con su esposa justo antes de la acostumbrada clausura temporal, mientras la mayoría de los huéspedes se iban. El escritor ha descrito en varias entrevistas su espeluznante estancia. Por ejemplo, su cena en un enorme salón vacío, con la única compañía de su esposa, el solitario recorrido que dio durante los pasillos, una visita nocturna que tuvo al bar del hotel. Y si todos estos detalles te suenan familiares, es porque eso cimentó la historia del Resplandor y el Hotel Overlook. Y es que este hotel dejó tan impactado a Stephen King que incluso lo soñó. Durante su estancia se despertó en medio de la noche agitado por un sueño que tenía en el lugar del hotel. Soñé con mi hijo de 3 años corriendo por los pasillos, volteando hacia atrás con los ojos abiertos y gritando. Por esos días, Stephen King estaba inconforme con una novela que había empezado, pero luego de sufrir esta pesadilla de terror, sabía que tenía una nueva historia perfecta. 3 años después de su estancia en el Hotel Stanley, terminó de escribir El Resplandor, que pasó a convertirse en uno de sus más grandes éxitos literarios. Sin embargo, el hotel que quedó grabado para los fans no es el Stanley, sino el Timberline Lodge, el cual se ubica en Oregon y fue construido en los años 30, a las faldas del Monte Hood. Gracias a su famosa fachada de piedra, quedó inmortalizado en la película de Stanley Kubrick, como el famoso Hotel Overlook. Era el año de 1949 y estamos en Washington, Estados Unidos. Un caso real que fue llevado a la literatura y más tarde al cine, siendo considerado incluso más de 50 años después como una de las mejores películas de terror de la historia. Sin embargo, en mi opinión, para mí, El Exorcista es la mejor película de terror de la historia. El caso real se basa en un niño llamado Robbie, a quien le comenzaron a suceder cosas extrañas. Robbie era un niño afroamericano quien tenía arrebatos de ira de la nada. Aunque esto era algo hasta cierto punto normal, hablando de la salud mental, lo raro es que Robbie comenzó a hablar en latín, y en su cuerpo aparecían marcadas palabras malditas. Los padres de este joven solicitaron ayuda a un grupo de jesuitas norteamericanos,
quienes ante la situación concluyeron que era víctima del demonio. Pero si no hubiese sido por el reporte diario de este caso, seguramente hubiera quedado en el olvido y se le hubiera tomado por charlatanería. Pero lo cierto es que este caso se documentó en una serie de cuadernos que fueron pasando de mano en Washington. En aquella época la prensa llegó a cubrir este caso e incluso lo dio por verídico. Un diario tan prestigioso como el Washington Post, que hasta el día de hoy mantiene su prestigio, llegó a publicar el 20 de agosto de 1949 esta historia. En las páginas de aquel diario de aquella época se leía que este caso era una de las experiencias más destacables en su género, en la reciente historia religiosa. Un niño de 14 años que había sido liberado por un cura católico de la posesión del demonio. Quien sería el autor de la novela, El Exorcista, William Peter Blatty, declaró que en aquel tiempo él era estudiante en la Universidad de Georgetown y leyó aquel artículo. Además que en el campus de su escuela se corría el rumor de que un cura católico, mencionado por el Washington Post, era un padre bastante conocido en la universidad, William Bowner. Blatty le escribió pidiéndole ayuda, y el cura le respondió a Blatty en una carta de respuesta. Así, el escritor se hizo del diario del jesuita, el cual estaba escrito a mano, y lo leyó completo para escribir su novela. Según se lee en el diario de los jesuitas, el niño le dijo al cura en latín: Cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas? En otra parte, se menciona que en pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y el hombro, que requirió un centenar de puntos. Esta agresión es lo único cierto y demostrable en todo este proceso, pues hay certificados médicos que la prueban. Así, vio la luz la historia de Robbie, una patraña para la ciencia, pero una historia real y escondida por la iglesia. Pero si ustedes quieren saber cuáles son las 7 películas de terror más aterradoras de la época actual, les dejo el video por aquí.